buenas amigos, queremos compartir un mensaje maravilloso, un mensaje donde de lo que voy a hablar es de cómo podemos ser absueltos de todos nuestros delitos y quién es el que puede absolvernos. Es una buena noticia, aunque empieza de manera muy mala, pero acaba de una manera extraordinaria. Bueno, todos sabemos que no hemos hecho las cosas tan bien en esta vida. Unos las han hecho mal, otros peores y otros de manera drástica han roto muchos platos. Pero no importa el grado de intensidad de esos delitos, hay alguien que puede absolvernos, hay alguien que puede borrar ese historial. Bueno, nuestra vida en la tierra es muy corta. Dios dice que nuestros años en este mundo pasan como una sombra, son como un repartidor de cartas, pasan fugazmente. Siempre recuerdo esto, le pregunté a mi abuelo que vivió 91 años, abuelo, ¿se te ha pasado rápido la vida? Y me dijo, ni me he enterado, 91 años. No nos damos cuenta, es como un pestañear de ojos. Unos lo pasan peor, otros mejores, pero en toda vida humana hay ese chorreoncito de limón. Pero llega un punto y final nuestra vida. ¿Y qué viene después de esta vida? Ahora viene, amigo, el Corte Inglés cierra a las 10 de la noche, tienes horas para entrar y disfrutar. Párate 5 minutos a oír de esto. Después de nuestra vida vamos a comparecer en un juicio. No es la Audiencia Nacional la que nos va a juzgar. No es el Tribunal de Estrasburgo ni nada de eso. Ese juez es Dios. Ese juez es Dios. Y Dios dice que todos somos pecadores. Lo puedes leer en la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y ese todos incluye a todo el género humano, salvo Jesucristo. Toda la raza humana es culpable de pecado y por ende no podemos entrar en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo, ese es uno de sus atributos. Dios es santo y no puede dejar entrar en el cielo ni un pecado, ni 7 billones de pecados. No importa cuán lleno está tu saco. Mucha gente tiene la idea equivocada de que, bueno, mi saquito está así. Y creo que Dios va a tomar en cuenta que la balanza pesa más, la de las buenas obras, que la de las malas. Y va a decir, Rodrigo, te equivocaste en algunas cositas, pero mira qué paquete tan bueno. Soy muy amoroso y misericordioso. Te dejo entrar con ese paquetito. Eso no funciona con Dios. Eso funciona con jueces de esta tierra corruptos. Incluso aunque tengas delitos grandes, si pagas una fianza bien gorda de dinero, quedas absuelto. Eso lo vemos continuamente. Pero no, Dios no es un juez sobornable ni se deja chantajear por los lloriqueos contaminados de sus criaturas. No podemos entrar con ni uno ni con 100 billones de pecados al cielo. Hay que entrar limpio. Ahora bien, si no podemos entrar al cielo, ¿dónde vamos? Dios nos tiene que enviar a algún sitio. ¿Sabes por qué? Porque el alma es eterna. Eterna es que vive para siempre. Estás aquí caminando y tienes un cuerpo. Tu cuerpo es como un cacahuete, engloba el fruto. Tu alma es el fruto y tu cuerpo es la cáscara, que por cremas, gimnasios y barritas de proteínas a los 48 horas
ya están los gusanos alimentándose de eso que tanto esmeraste en cuidar. Pero tu alma sigue viviendo, y si somos pecadores, y para entrar en el cielo hay que estar a cero. ¿Dónde nos envía Dios? Al purgatorio. No existe tal lugar. Ese lugar es ficticio. Solamente hay otro destino, que es el infierno, la condenación eterna. Pero bueno, amigos, hay una manera en la que sí pueden ser borrados nuestros pecados para que podamos entrar en el cielo. Y esa manera, solamente hay un camino y una vía, y solamente hay, y aquí me voy a detener, uno autorizado para borrar pecados. Y ese nombre es el nombre del mismo Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Amén. Él tomó forma humana, Él caminó entre nosotros, Él vino a esta tierra de ofensores para vivir la vida intachable, la vida de obediencia, la vida perfecta, la vida de absoluto cumplimiento a los mandamientos de Dios, que Dios le exige a cada ser humano. Pero no podemos cumplir esa vida, pero Cristo vino a cumplirla. Él vivió una vida intachable, Él vivió una vida completamente perfecta. Ahora bien, Dios, para poder perdonar pecados, alguien tiene que pagar por las culpas, alguien tiene que pagar por esos delitos. Dios tiene que castigar el pecado, la maldad, la transgresión. Sobre alguien tiene que caer esa culpa. Bueno, cayó sobre Jesucristo, cayó sobre Él. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Ahora bien, ¿de quién los limpia? De aquellos que reconocen que son culpables, de aquellos que reconocen que merecen el juicio de Dios, de aquellos que simplemente, amigo, con un lenguaje muy sencillo, le dicen a Dios: estoy equivocado, me he equivocado, he hecho las cosas mal, te he ofendido, me arrepiento, perdóname, y confío en que tú pagaste por mis delitos. Amigo, ahora bien, te pregunto, ¿puede eso hacerlo un hombre? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿verdad? Te pregunto, ¿sabes por qué mataron a Jesucristo? ¿Por qué lo mataron? ¿Porque era un revolucionario? No. ¿Porque era un político? Tampoco. ¿Porque se levantó en contra del Imperio Romano? Tampoco. ¿Porque se levantó en contra de los religiosos de su época? No, tampoco. ¿Sabes por qué lo mataron? Te pregunto, Sevilla. Sevilla de tradiciones y de religión, pero no lee la Biblia. Lo mataron porque Él mismo era Dios, se declaró Dios hecho hombre. Él perdonaba, Él limpió cojos, Él limpió ciegos, le dio la vista a ciegos, resucitó a muertos, y la gente veía esos milagros. Curaba mancos, curaba leprosos, pero a continuación, amigo, les decía: te he curado, vete libre, y tus pecados además te han sido perdonados. Claro, cuando los religiosos de su época, los fariseos, saduceos, escribas, que eran los religiosos, el máximo poder, la máxima autoridad de su época, para que me entiendas, lo que serían hoy en día los curas, obispos, arzobispos, sacerdotes, el Papa, la autoridad eclesial, cuando oía esas declaraciones, le decían a él: blasfemia, ¿tú quién eres
para perdonar pecados si solamente Dios puede hacer eso? Lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Le decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora bien, amigo, te pregunto, el único que puede limpiar pecados es Dios, porque es el único que derramó su sangre en la cruz. De hecho, Él derramó su sangre en la cruz para perdonar pecados. Te pregunto, ¿puede eso hacerlo un hombre tan pecador como tú y como yo, aunque esté en un habitáculo separado, que no sé por qué tienen que separarse? ¿Será por, digamos, para que no veamos su luz? No. ¿Puede eso hacerlo un hombre? No, no puede hacerlo un hombre, porque ese hombre está tan cargado de pecados, tan sucio y es tan culpable como tú. Dios dice que un pecador no puede absolver a otro pecador. Así es. Es solamente Dios el único que puede hacer eso. Dios dice en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo, que es Dios encarnado, nos limpia de todo pecado. Ese sacerdote que hay en el confesionario, que dice mentiras como todo ser humano, que tiene orgullo, soberbia, malos pensamientos, ¿puede perdonar a otro pecador? No puede perdonarlo. No le ha dado Dios ese título, no le ha dado Dios esa autoridad. Él necesita ser lavado, limpiado y absuelto como tú. Y el único que hace eso es Jesucristo. Amén. Dios no les ha dado esa autoridad. De hecho, fijaros que Cristo, por declarar que era Dios y por perdonar pecados, lo quisieron matar por esa misma declaración. ¿Quiénes son estos señores para ir por la vida perdonando pecados? ¿Quiénes son? Se han atribuido un título que Dios le llama a eso robarle la gloria a Dios, usurparle el oficio a Cristo, porque el único mediador, el único que tiene esa autoridad, ese poder para hacer eso es Dios hecho hombre, que fue Cristo. Así es. Él dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te pregunto, fiel y justo, ¿hay algún sacerdote fiel y justo, o arzobispo, o de cualquier otra religión, que se pueda decir, esta persona es una persona fiel y justa para poder limpiarme de mis pecados? No existe. Te pregunto, ¿quién derramó su sangre en el madero para limpiar a pecadores? ¿Quién estuvo colgado en ese madero 6 horas recibiendo la ira de Dios? ¿Fue algún párroco? ¿Fue algún sacerdote? No. Fue Dios hecho hombre. Entonces, ¿por qué acudir a un lugar equivocado? ¿Sabes para lo que sirve el que vayas a un sacerdote a confesarte? Para que tu conciencia salga tranquila, autoengañada y tu conciencia cauterizada, pero sale tan manchada de pecado, tan sucia y tan culpable como entró. Así es. Nadie puede perdonar pecados salvo Dios. Por eso mataron a Jesucristo, porque Él curaba enfermedades y acto seguido decía, tus pecados te son perdonados. Limpió a una adúltera de sus pecados. Eso solo lo puede hacer Dios, el único autorizado. Entonces, ¿de dónde han surgido tantos títulos? ¿De dónde? ¿De dónde han surgido tantos
oficios que Dios condena. El perdón de pecados. Amigo, la sangre que derramó Jesucristo fue para limpiar pecados. Y el autor de ese derramamiento de sangre, el autor de donde salió ese derramamiento de sangre, es al único a donde hay que acudir. No hay que acudir a otro. No hay que acudir a otro. Siempre lo digo, un pecador con otro pecador no puede reconciliar al ser humano. Eso no lo hace nadie. Ni siquiera lo puede hacer María. Y quito la palabra ni siquiera. Ella fue una señora de carne y hueso que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 48, ella misma habla de que es pecadora y necesita a un Salvador. Por lo tanto, ella misma apunta a quién hay que ir para ser limpiado de pecados. Así es. Y mucha gente dice, no, en las bodas de Caná ella intercedió. Ella no intercedió. Ella no intercedió. Ella dijo, id a mi hijo, id a aquel. Aquel es el que puede hacer las cosas. Así es. Ella no fue intercesora. Ella apuntó a quién había que ir. Pues lo mismo, amigo. La Biblia la escribió Dios. Luego la contraria que me pido, fueron más de 40 personas. No. La Biblia la escribió, a mí no, yo hablo de la Biblia. La Biblia la escribió más de 40 personas. 40 autores en un lapso de 1500 años más. Cada persona Inspiradas por el Espíritu Santo. Dios inspiró a los apóstoles y a los profetas. Así es. La Biblia no contiene ni un solo error. Dicho, así es. Lo que lee la Biblia, lo que lee los libros. No, yo me creo lo que dice Dios. Lo que dice el hombre no. ¿Qué te lo ha dicho a ti? Tú hoy. No, lo que dice el hombre no. Así Dios es. dice que los incrédulos no entran en el cielo. Así es. Y el día del juicio, Dios va a abrir este libro. El día del juicio, amigos, Dios va a abrir este libro y le va a decir a mucha gente, no te interesaste en vida por ella, ahora ya es tarde. Apocalipsis 21:8 dice los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, serán lanzados al lago de fuego. ¿Sabes cómo Dios denomina a los incrédulos? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia la escribió Dios a través de los apóstoles, a través de los profetas, por 40 autores de muy diversa procedencia cada uno. Pero todos fueron inspirados por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura no contiene ni un solo error. Guarda una perfecta cronología desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi amiga más allá ha hablado de arqueología. La arqueología hoy en día está diciendo, la Biblia llevaba razón, pero bueno, ahí vemos la necedad del corazón. Así es. El pecado de la incredulidad. Y en el cielo no hay lugar para los incrédulos. Así de claro. El infierno es para incrédulos y para todos los demás que no creen en Cristo. 40 autores, lleva razón, 40 autores a lo largo de 1500 años, correcto. Escrita en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. No guarda discrepancias. Isaías habló de ese futuro Mesías 750 años antes y narra de manera minuciosa la muerte del Mesías. ¿Quién le dictó eso? Y luego pasó así. Cuando Jesucristo murió, se cumplieron más de 300 profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Amén, así se es. cumplieron de manera minuciosa. Pero siempre digo
que la ignorancia es muy atrevida, Sí es. sumamente atrevida. Pero bueno, ahí está. Yo no estoy aquí para rebatir a incrédulos, ni para convencer a escépticos. Estoy aquí para tirar la semilla. Dios dice que los incrédulos no entran en el cielo. Sí es. Sea Dios veraz, mas el hombre mentiroso. Sí es. Romanos 3, capítulo 3, versículo 4. Pero bueno, no venía al caso, pero este señor incrédulo ha venido a interrumpir para hablar a través de la boca de su padre, que el padre de todas las mentiras es el diablo. Así es. Amigo, el único que puede perdonar pecados es Dios hecho hombre, es Jesucristo, el que derramó su sangre por pecadores, el que se autorresucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos, el que nació sin pecado, es Amén. el único autorizado para limpiar la maldad del alma humana y llevar a ese pecador arrepentido al cielo. Ese oficio no le corresponde a sacerdotes, ni a María, ni a santos, ni a intermediarios, ni a nadie más. Por mucho que lo defiendan, por mucho que metan la tradición, que dicen la tradición, la iglesia, la fe y las obras. Ahí sobra todo, salvo la fe. Únicamente la fe en Cristo, en ese derramamiento de sangre, es lo único que te puede llevar al cielo. Así es. Nadie puede perdonar pecados nada más que Jesucristo. Sí es. Por eso lo mataron a él, porque él dijo, yo juro y yo perdono pecados. Por lo tanto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a lavarte de tus pecados? A pozos estancados, a cisternas malolientas. Esos son los confesionarios. Acude a Cristo, amigo. Ojalá lo hagas no hoy, en este instante, en este mismo momento. Él limpiará tu alma. Amén. Él perdonará todo el historial de pecado que tengas. No importa cuán terrible, no importa cuán grande es tu pecado. Esa sangre tiene todo el poder, el valor, la autoridad para hacer tu alma negra, amén, convertirla en blanca. Y Él dice que Él echa nuestros pecados al fondo del mar y nunca más nos lo echa en cara. Pídele perdón a alguien, seguro que te lo recuerda a la mínima si vuelves a fallar. Así es. Dios no es así. Solo Cristo perdona pecados. Así es. Amigo, acude a Él, porque Él es el cirujano de tu alma, el cirujano de tu corazón. Él es el único que lo puede reparar. Amén. Lo tienes roto en pedazos, Él lo reconstruye, lo lava y lo lleva directamente al cielo. Aleluya. Cuando partas de esta vida. Esto destroza toda tradición, toda liturgia, todo dogma. Si no está aquí, Dios dice que es palabra del diablo. Si no está aquí, Dios dice que es blasfemia. Si no está aquí, Dios dice que es una herejía. Así es. Así que no me hablen de tradición, ni de dogmas, ni de historia. Solamente podré rectificar si veo aquí lo contrario. No importa quién lo diga, ni de quién venga, ni de cuántas tradiciones me hablen, ni de cuántos dogmas digan. Si no es palabra de Dios, si no está en la Biblia, es palabra de hombre. Y el hombre miente, pero Dios no. Así es. Acude al único sacerdote que existe, que es Jesucristo. No es otro. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Solamente la sangre de Cristo limpia de pecado. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Si acudimos a Él
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amigo, ¿qué más textos? Hay tantos. Cerraría el Corte Inglés y seguiría citando textos donde Dios dice que acudas a Él, que vayas a Él, sal de todas las iglesias. Yes. Continuamente me encuentro gente que dice, voy para misa. Y le decía a una mujer el otro día, ¿usted cree que ese hombre al que usted le está contando sus intimidades le importa? ¿Usted cree que le importa a ese hombre? ¿Usted cree que tiene poder para limpiarla? Me dijo, no, pero me siento bien. Bueno, el camino de la propia opinión, el camino de mi corazón me dice, el camino de mis sentimientos, el camino de es lo que me han enseñado, es el camino del diablo, es el camino de la perdición, no es lo que dice Dios. Él dice, ven a mí cara a cara, estemos a cuenta, arrepiéntete y borraré todos tus pecados. Así es. Y pon tu confianza en Jesucristo. Amén. Que fui yo quien me clavé en esa cruz. Fui yo quien derramé mi sangre por pecadores. ¿Qué haces acudiendo a hombres a que perdonen tus pecados? No tienen autoridad, usurpadores de la gloria de Dios, traficantes de almas. Así es. Acude a Cristo, no hay otro sacerdote y Él es abogado. Él es el abogado que puede defenderte en el día del juicio divino. Ahí no va a haber ningún cardenal ni nadie abogando ni intercediendo por ti. Pero debes de acogerte a ese abogado ahora. Contrátalo ahora, amigo. Pero ese contrato no te cuesta dinero. A ti te cuesta dinero cualquier abogado. Cristo te ofrece su servicio, su abogacía, su intercesión de manera gratis y te regala el cielo. Amén. Acude a Él con un corazón arrepentido. Aleluya. Pon tu fe en Él. No le hagas caso a tantos necios como este hombre de que la Biblia es palabra de hombre. Hay muchos en el infierno diciendo, ojalá me hubiera creído lo que decía la Biblia. No le hagas compañía a los incrédulos. Acude a Cristo. Muchas gracias.